Hola a todos, mi nombre es Fiorella Martín Bertuzzi, soy especialista en neurología y trabajo en la sección de cefaleas y algias craneales. Hoy vamos a charlar sobre manejo de pacientes con cefaleas primarias, específicamente en departamento de urgencias. Los objetivos son reconocer los síndromes que tienen los pacientes con cefaleas primarias, optimizar el tratamiento en el ámbito de urgencia y conocer un poquito de los preventivos disponibles de primera línea y los criterios para derivar a un neurólogo por consultorio. Un concepto importantísimo que tenemos que tener es que las cefaleas primarias son extremadamente frecuentes. Casi 50% de la población tiene alguna forma de cefalea primaria, la gran mayoría van a ser cefalea tensional. En Argentina tenemos un 9,5% de migrañas. Esto es un estudio epidemiológico que se hizo con el grupo de cefaleas en el 2018. Fíjense que casi uno de cada 10 argentinos tiene migraña, por lo tanto, considerando que es una de las cefaleas más fuertes dentro de todas las cefaleas, es muy importante considerar eso de que es muy frecuente. Y también tenemos 1% de la población de otras cefaleas primarias y neuralgias. Y también, si bien algunas de las secundarias son graves, la verdad es que en general son raras. En la otra charla vamos a hablar específicamente de cefaleas secundarias. Pero acá me quiero enfocar en las primarias, que insisto, son las más. Siempre me gusta recordarles que existe una clasificación internacional de cefaleas que cuenta con casi 300 cefaleas clasificadas con criterios diagnósticos. Es un documento que está abierto, que ustedes lo googlean y está en español y es gratuito. Y es una herramienta muy útil de tener en nuestros archivos frecuentes para poder utilizar este control F. O sea, uno abre el PDF, control F pulsátil, y si no le cierra que esto sea una migraña, como vamos a repasar hoy, ver qué otros dolores de cabeza suelen tener una cualidad pulsátil. O si uno quiere refrescar si esto realmente se trata de una neuralgia, incluso yo lo hago con los pacientes enfrente, más que nada con el tema de neuralgias, porque hay mucho desconocimiento y mucho mal diagnóstico, específicamente en neuralgia, y bueno, eso hace de que uno pueda ser un poquito más fino en el diagnóstico. Por otro lado, también el paciente aprende si eso que tiene es una neuralgia o no, o si eso que tiene es una migraña o no. El diagnóstico tranquiliza a estos pacientes como a todos. Vamos a empezar con un caso, una mujer de 32 años, tiene 2 partos y 2 cesáreas, apendicectomía y no tiene ninguna medicación actual al momento. Tiene antecedentes de migraña sin aura desde los 15 años, una madre y una hermana con migraña. Recuerden que la migraña tiene una alta carga genética. Anoche estaba cansada, tenía un poco de dolor de cabeza, se fue a acostar porque siempre se le va el dolor cuando se acuesta, la despierta el dolor a las 3 de la mañana. Se tomó un ibuprofeno, se volvió a acostar, pero el dolor no cede y nos llega a las 8 de la mañana cuando llegamos a la guardia. Ahí está Fabiana doblada de dolor. El examen neurológico es normal, pero ella está francamente mal. Definamos un poquito qué es la migraña. La migraña la vamos a definir a partir de las 5 crisis. Antes de eso vamos a decir que es una posible migraña. El dolor tiene una duración de 4 a 72 horas. Esto es sin ser tratada, porque ojo que hay muchos pacientes que históricamente, porque su madre es migrañosa y toda la vida, o su madre o su padre son migrañosos, entonces les enseñaron a tomar analgésicos ni bien empieza el dolor de cabeza, y a veces pasa de que son pacientes que les dura media hora, una hora, porque siempre toman medicación, pero en algún momento puede que la medicación dejara de hacer efecto o la tomaron demasiado tarde y caen en la guardia porque es su primer dolor de cabeza muriente. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones
y el inicio en la incidencia en general está entre los 25 y los 35 años. Esto es muy importante de recordar porque como que, yo me encuentro que todos tenemos el preconcepto que si la migraña empezó en la menarca o a los 10 años en los varones y si no viene de chiquito no es migraña. Y no, la verdad es que la edad de inicio, o mejor dicho, la edad en la que completa todos los síntomas y ya claramente es una migraña es alrededor de los 30 años. Son gente que en general venía con algunos dolores de cabeza, pero muy inespecíficos, y a partir de los 25, 30, 35 años hace el síndrome completo con los síntomas, ¿sí? Y ya se puede clasificar como migraña. Es importante saber que tiene 2 de 4 características y 1 de 2 acompañantes. Características: unilateral, pulsátil, moderada, severa, intolerancia al movimiento. Esto es muy importante, son 2 de 4. Es decir, de que si es unilateral y pulsátil puede no ser moderada ni severa ni impedir el movimiento. Si es severa y inhabilita el movimiento o empeora el movimiento, puede no ser unilateral y puede no ser pulsátil. O sea que una cefalea holocraniana opresiva puede ser una migraña también. Esto es un concepto que es importantísimo remarcarlo. Una migraña holocraniana opresiva también puede ser una migraña. Una cefalea holocraniana opresiva también puede ser una migraña. Los acompañantes los conocemos todos: náuseas y vómitos y fono o fotofobia. Esto es súper frecuente. Necesitamos uno, no todos. O sea, esto es muy común de que los pacientes me dicen que incluso vienen al consultorio a contarme que tienen migrañas una vez por mes y consideran solo migraña la que la llevo a vomitar. Y después uno le pregunta: ¿y tenés otros dolores de cabeza? Sí, pero esos son tensionales. Ok, contame cómo son los tensionales. No, me empieza a doler atrás del ojo derecho, me late y después al rato se pone un poquito más fuerte, me tomo un ibuprofeno y se va. Ok, ¿la migraña qué diferencia tiene? No, la migraña empezó igual, lo que pasa es que tomé el ibuprofeno y no mejoró y empecé con toda la cabeza, me dolió mucho el cuello, me empezó a dar náuseas y vomité. Entonces es importante diagnosticar no solo los dolores fuertes, sino los dolores comunes, entre muchas comillas, que el paciente reconoce como normales. Otros síntomas acompañantes que son muy comunes en la migraña son el mareo, la inestabilidad, el sueño, la fatiga, la lentitud mental. Literalmente, chicos, tenemos, tenemos estudios por resonancia funcional que muestran de que el hipotálamo suele estar muy funcionante en las migrañas, lo que justificaría muchos síntomas disautonómicos y de bradipsiquia y de sueño y bostezos que solemos ver un tiempito antes del inicio del dolor de cabeza, durante el dolor de cabeza y posterior. ¿Sí? Las migrañas suelen tener resaca. Concepto de el aura. Para definirlo como un aura migrañosa y no estudiarlo como otra cosa, tenemos que tener 2 episodios similares, no, iguales. Tienen que ser iguales los 2 episodios, porque la idea es que sea estereotipado, si bien pueden modificarse un poquito el tiempo de duración, pero los síntomas en general son muy estereotipados en el paciente. Típicamente se acompaña, o sea, al inicio del aura empieza el dolor de cabeza o en la siguiente hora empieza el dolor de cabeza, y que suele tener características migrañosas, pero he tenido muchísimos pacientes que no suelen seguir con un dolor de cabeza brutal y tener un dolor de cabeza que la verdad es que le pega en el palo, una migraña, o no tiene todos los síntomas necesariamente. Pero bueno, lo más común es que el aura preceda a crisis fuertes. Los síntomas van a ser visuales en el 90% de los pacientes, sensitivos en un 20%, del lenguaje en un 5% y los otros son rarísimos. La verdad es que he visto una sola aura articulatoria, 2, 3
creo que 4 pacientes a lo sumo con síntomas motores, y del tronco honestamente en 6 años de especialidad no he visto ningún caso de aura, realmente son muy raros. ¿Son positivos o negativos? En general los visuales suelen ser positivos, aunque hay hemenopsias. Los sensitivos en general son hormigueos, o sea, positivos. A veces, muy raro que tengan hipoestesia. Del lenguaje en general son negativos, es una afasia. Articulatorios es una disartria. Motores suele ser una paresia. Una cosa importante en cuanto a la pérdida de sensibilidad, algunos pacientes la relatan como que perdieron fuerza. Cuando uno revisa a estos pacientes, o ustedes que tienen más chance de revisarlo, porque hasta que llega el neurólogo en general ya se pasaron los síntomas, corroboren bien esto de la fuerza porque suelen ser síntomas sensitivos profundos, es decir, como que el paciente no logra sentir bien la fuerza que está haciendo, es una falsa paresia. En general la van a ver en la maniobra de poner los brazos hacia adelante y cerrar los ojos, ¿sí? En el Mingazzini van a ver que cuando cierra los ojos el paciente con debilidad, teniendo las palmas hacia arriba, pierde dorsiflexión de la mano, prona y cae. En cambio, en los trastornos sensitivos lo que suele ocurrir es que el brazo se va hacia lateral, prona un poquito, pero no pierde dorsiflexión. O sea, el brazo en general se va a ir un poquito para el costado y como que se mete para adentro en los trastornos sensitivos. Eso suele ocurrir. No es que el paciente esté falseando, como si vemos cuando cae la mano sin perder la dorsiflexión, pero solemos ver que se va un poquito para afuera. Una herramienta súper útil en el diagnóstico del aura es poner migraña con aura, migraña aura, aura migrañosa o cualquier otra de esas variaciones o migraine aura en Google y mostrarle al paciente las imágenes que aparecen. Esto resulta súper útil y en general el paciente te dice eso es lo que vi o algo así es lo que vi. Además, los tranquiliza mucho ver la imagen que ellos vieron, que creyeron que se estaban volviendo locos, verla que aparece en Google. O sea, si aparece en Google está bien, está todo bien. Un concepto importante y muy cortito es que la migraña es una enfermedad genética que está presente en toda la vida. Lo que pasa es que vamos cambiando de fases o de frecuencias. Podemos tener periodos sin migrañas, con migraña episódica de baja frecuencia, que es menos de 4 por mes, de alta frecuencia, entre 4 y 14 días por mes, y migraña crónica más de 15, ¿no? Cuando nosotros en general pasamos de episódica de baja frecuencia a alta frecuencia y migraña crónica, suele haber un periodo de 3 meses más o menos hasta que se define la migraña crónica, en donde hablamos de migraña transformada. Y ahí es donde tenemos que poner el acento porque suelen ir a la guardia por episodios más severos, porque empezaron a aumentar la frecuencia de dolores de cabeza leves y de pronto aparece una crisis severa. La migraña crónica se define como una cefalea que puede ser de tipo tensional o migrañosa durante un periodo de 15 días o más al mes, durante 3 meses. Además, en ese periodo de esos 3 meses, 8 días, e incluso las últimas recomendaciones hablan de 4 días de esos 30 días que tiene el mes, tienen criterios de migraña sin aura, criterios de migraña con aura, o alivian con triptanes o derivados ergóticos, o sea, tienen un componente migrañoso. Básicamente la migraña crónica es una cefalea tensional con días que tienen características migrañosas. A la hora de tratar una migraña, nosotros lo que vamos a buscar es un alivio o desaparición del dolor en 2 horas, alivio de síntomas asociados, regreso a las tareas habituales y que no vuelva a las 24 horas. Además, en el ambulatorio vamos a querer que tenga una eficacia consistente en 2 o 3 ataques.
Con respecto a los fármacos para usar, estos son los niveles de evidencia que existen. Honestamente, en guardia solemos ver que el nivel A ya lo tenemos cumplido, que el paciente en general ya tomó alguna de estas cosas. Lo ideal sería que nosotros podamos tener triptanes en nuestras guardias, cosa que económicamente la verdad es que no es fácil de conseguir. Pero bueno, cuando llegamos a la guardia en general vamos a usar medicaciones endovenosas, ¿sí? O algún combinado con opioides, aunque no les recomiendo. Honestamente, lo que mejor andaría es usar un antiemético, un analgésico endovenoso, ¿sí? Y solo utilizar dexametasona, ¿sí? Cuando vemos que el paciente te lleva más de 3 días de dolor de cabeza, eso se define un estatus migrañoso y solamente tiene sentido la dexametasona cuando estamos frente a un estatus migrañoso. En el normal de los pacientes deberíamos utilizar ketorolac, metoclopramida o alguna variante de esos dos. Si falla, la verdad es que la clorpromacina, la levomepromacina son muy buenas. Hay un estudio incluso con haloperidol como una excelente forma de tratar la migraña en guardia. Y lo ideal sería los triptanes, que por ejemplo en italiano muchas veces nos ha pasado de decirle al paciente de que compre una caja de triptanes en la esquina y vengan y se lo administren, o incluso hemos llegado a hacer de sumatriptán 6 miligramos mililitro, que es el inyectable de sumatriptán, y sería lo ideal para tener en la guardia el inyectable sumatriptán. Sería ideal que frente a un paciente que estamos tratando por una migraña, valoremos la necesidad que tiene de tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es una medicación que se usa entre 3, 6 meses, un año, dependiendo del caso, para modular la respuesta al dolor, el origen de las crisis migrañosas, y de esa forma bajar la cantidad, la intensidad y la duración de las migrañas. La verdad es que tenemos muchas alternativas de tratamiento. De hecho, en los últimos años tenemos varias más y muy específicas, obviamente muy caras, pero bueno, no hay que resignarse con la idea de tratar la crisis, sacarlo del paciente y que se vaya con un analgésico. Muchas veces necesitamos valorar el inicio en preventivo. ¿En quiénes? En que tienen más de 4 cefaleas por mes, o sea, más de 1 por semana, el paciente debería estar con preventivo. Interferencia significativa a las actividades diarias o cuando se toman media farmacia y no logran mejorar, cuando tienen efectos adversos medicaciones de rescate, por ejemplo los alérgicos a AINES, los que tienen intolerancia a lo que son triptanes o ergotamina. Obviamente hay pacientes que prefieren estar con preventivos, pero son los menos. Y algunas circunstancias especiales, pacientes muy mayores, muy comórbidos, embarazadas, pediátricos, enfermedades renales, anticoagulados, hay ciertas situaciones que requieren una valoración para un preventivo. Los preventivos que más usamos o de primera línea que se consideran son la flunarizina, el propanolol, el topiramato, mitriptilina y valproato. Acá les dejo, como para que lo tengan, un poco de las indicaciones y las contraindicaciones y un poco cómo se inicia la medicación. Habitualmente yo les sugiero que cuando inician un preventivo controlen al paciente entre 15 y 20 días después para ver la tolerancia y ver si necesita aumentar dosis. Cuando empiezan a actuar los preventivos, en general van a empezar a actuar a los 20, 30 días, y esto hay que advertírselo al paciente que en el medio va a seguir teniendo dolores de cabeza y que no son la magia, ¿sí? En cuanto a la cefalea tensional, la verdad es que voy a hablar 2 minutos. La cefalea tensional, por definición, no debería ir a la guardia, porque es un dolor de cabeza leve, moderado a lo sumo, que cede rápidamente con analgésicos, que puede tener un poco de hipersensibilidad craneal y fotofobia, pero la verdad es que no es lo más común. Quizás puedan asistir a la guardia
o a la demanda más bien algún paciente con cefalea tensional crónica que está cansado de tener dolor y en ese sentido, bueno, acude al servicio de emergencias, pero no es un dolor de cabeza discapacitante, por definición no discapacita al paciente. Por lo tanto, en los pacientes que ustedes vean, que sospechen cefalea tensional, deberían preguntarle si en algún momento de la semana tienen estos síntomas, si es unilateral, severa, pulsátil, empeora con la actividad o tiene náuseas o vómitos, en cuyo caso categorizaría más como migraña crónica, que sí discapacita al paciente, que como cefalea tensional crónica. En general, la cefalea tensional crónica la van a ver en consultorio, no van a la guardia. Por otro lado, menos en esta época de pandemia. El tratamiento de la cefalea tensional es primero con AINES, segundo con medidas físicas, mejorar el lugar de trabajo para que sea más ergonómico, eventualmente un poco de kinesiología y más que nada hacer actividad física. Hay que mandarlos a caminar, a hacer yoga, a elongar, pero principalmente mejorar la ergonomía del lugar de trabajo y hidratarse bien y hacer actividad física. Bueno, no terminamos todavía con Fabiana, que todavía se le está pasando el ketorolac y el Reliberan, y llega a los gritos José, que tiene 47 años, es tabaquista, tiene una artroplastía de menisco, no tiene medicación actual, y la última semana, las últimas 2 semanas, perdón, tuvo 5 episodios de dolor retroocular intenso. Cuenta que se le cae el párpado y que le lagrimea el ojo. Duraban 5 minutos máximo, era como algo muy, muy cortito. Hoy viene porque lo despertó una crisis que duró 30 minutos de las mismas características, retroocular en la frente, en temporales muy intenso, y al momento que llega a la guardia ya no tiene dolor y su examen neurológico es normal. Esto es un caso típico de cefalea de Horton o en racimos. Es un dolor unilateral severísimo, severísimo. Dura de 15 a 180 minutos, pero tiene un periodo de prodrómico, por así decirlo, en donde las crisis pueden ser menos intensas y más cortas, que suele tener 1 a 8 episodios diarios y suceder en clústeres o en segmentos o en racimos de 1 a 3 meses. En general tienen una progresión de los episodios en donde van aumentando de intensidad y duración durante el primer mes, mes y medio, y después se amesetan y van mejorando. La característica típica de estos pacientes es que se ponen inquietos y agitados, contrario a la migraña, que tiene un dolor muy intenso que lo mantiene más vale quieto. Estos pacientes caminan, se ponen muy inquietos, incluso agresivos. Las características del dolor suelen ser penetrantes, me lo han descrito como una brasa dentro del ojo, como algo que me está cortando, como algo que me está taladrando o como si me estuvieran arrancando la piel. Los síntomas autonómicos son importantísimos para definir esto. El más común por lejos es inyección conjuntival, lagrimeo y rinorrea, que se les tape la nariz de ese mismo lado. No suelen ser muy marcados hasta que el Horton se estabiliza. Cuando está en el pico de los síntomas, por ahí aparecen más de uno. La tosis y la miosis son raras de ver. Lo mejor que podemos hacer por este hombre es sentarlo, ponerle una máscara de oxígeno sin reservorio y ponerlo al 100%. También podemos usar 6 miligramos de sumatriptán subcutáneo, y existen unos aparatitos de estimulación eléctrica transcutánea que lamentablemente en Argentina no se ven. En caso de falla de esto podemos hacer algunas otras cosas en guardia, como la estimulación del nervio fenopalatino, que eso lo podría llegar a hacer un otorrino. Estamos viendo si lo podemos hacer en el italiano, pero
por ahora está medio medio verde, y el bloqueo del nervio occipital, que bueno, están en San Justo, no creo que estén disponibles, pero eventualmente la mayoría de los residentes de neuro ya lo puede hacer, lo saben hacer. Amén de sacarlo del dolor, porque seamos sinceros, este hombre se le va a ir igual el dolor y dura 30 minutos. Y si bien es intensísimo, la verdad es que los analgésicos o las medidas de oxígeno son transitorias. Lo que tenemos que hacerle es un puente de dexametasona con tapering por 3 semanas, 8-4-2. Le damos una dosis alta, sí, pero es lo que está indicado, no tenemos evidencia, pero es lo que está indicado. Y se pueden iniciar preventivos. Verapamilo es la primera línea por antigüedad, y en segunda línea usamos topiramato, que el tema del topiramato es que hay que llegar a dosis medias altitas, hay que llegar a 100 miligramos, no como la migraña, que en 25 andamos bien en general, pero bueno. La verdad es que con verapamilo o litio, por ejemplo, andan muy bien los pacientes, y no es que dejan de tener dolor, dejan de tener crisis, sino que atenuamos las crisis y hacemos de que el paciente pueda continuar con su vida sobreviviendo al clúster. Se deja el tratamiento un mes más desde que se controla el dolor al 0%, o sea, cero dolor, y un mes más y ahí lo sacamos. Bueno, estábamos terminando la guardia y llega Rodrigo, 34 años, diagnóstico de neuralgia trigémino hace 3 años, no tiene conflicto neurovascular, está tratado con pregabalina 75 miligramos cada 8 horas, y desde hace 7 días progresivamente aumenta el dolor de segundos de duración. Al principio era solo al comer, ahora hasta tocarse la cara genera dolor intenso. Nos cuenta que si no le sacamos el dolor, se va a suicidar. La neuralgia del trigémino es uno de los peores dolores que existe. Tiene episodios de ataques paroxísticos que duran desde fracciones de segundo a 2 minutos. La intensidad es severa, es eléctrico, lancinante, punzante, un dolor muy agudo, y típicamente tiene puntos gatillos. Dos cosas importantes del diagnóstico de neuralgia. Uno es, respeta las ramas del trigémino, ¿sí? No se va para la nuca, no se va para el cuello, no se va para... no llega a la oreja, respeta el nervio, ¿sí? Es extremadamente raro la primera rama. Duden 100 veces antes de pensar en una neuralgia del trigémino cuando ven un dolor frontal, temporal o del ojo. Y segundo, los puntos gatillos. Los pacientes van a variar de puntos gatillos y tienen varios. No es un diente que me duele y cuando me entra frío. Eso es muy importante chequearlo, porque hay dolores odontológicos que los tratamos como neuralgia del trigémino, pero en realidad los gatillos son tomar algo frío o tocarse un diente, y en realidad no son dos gatillos diferentes. Los gatillos típicamente son mover la cara y tocar superficial la cara, no es apretar la zona, es tocarse superficialmente. En la guardia no hay mucha evidencia, la verdad es que solemos tratarlos con tramadol o morfina como primera línea, y si no responde, fenitoína, que la verdad es que hay un trabajo que publicaron la gente de Fleni hace poquito y tiene bastante buena evidencia. Perdón, bastante buena respuesta, no evidencia. Evidencia no tiene casi nada, pero bueno. Se puede hacer media carga de fenitoína o se puede ir dando de a 200 o 400 miligramos en infusión lenta. Muy importante, ojo cardiológicos con la fenitoína. El paciente se tiene que ir de la guardia con la indicación del tratamiento preventivo. Recuerden que la fenitoína le va a atenuar el dolor un rato, pero no es un buen preventivo. Se puede usar, pero no es un buen preventivo. La primera línea es la carbamazepina o la oxcarbazepina. La carbamazepina hace sentir mal al paciente, pero es la mejor que hay. No le tengan miedo a la carbamazepina. Empiezan la de a poquito, 100 miligramos 2 veces por día. Vamos aumentando cada 4 o 5 días, dándole tiempo a la medicación. Pero bueno, en algunos casos puntuales es necesario internar al paciente porque no toleran vía oral. Pero bueno, en general toleran vía oral y es posible darles carbamazepina
eventualmente en jarabe calculando la dosis para que lo toleren y lleguen. En general la dosis efectiva son entre 400 y 600 miligramos por día, podemos llegar a 1200. Si no responde a 2 líneas de tratamiento, por ejemplo, este paciente estaba con pregabalina, lo pasamos a carbamazepina porque era la primera línea que deberíamos haber usado, y no responde, lo mandamos a descomprimir o hacer una termolesión dependiendo de si tiene conflicto o no. ¿Cuándo derivamos al neurólogo? Cefaleas poco frecuentes, neuralgias, racimos, otras cefaleas raras y las migrañas frecuentes, más de 6 dolores de cabeza de cualquier intensidad por mes, más de 4 severos o más de 1 hora por mes. La falla de respuesta al tratamiento analgésico preventivo de primera línea también es una indicación de derivar al neurólogo. Bueno, desde ya les digo que la migraña va a ser el primer diagnóstico y lo más frecuente que van a ver en guardia, que el tratamiento agudo se tiene que basar en su experiencia, en las características del paciente y también en la experiencia que tiene el paciente. Escúchenlo, porque me pasa muy seguido de que los pacientes me dicen no voy a la guardia porque yo les digo que el ketorolac no me hace nada y me vuelven a pasar ketorolac y pierdo un montón de tiempo y después me pasan otra cosa y escuchen al paciente si pueden y dense un momentito para decir, bueno, qué experiencia tiene de guardia y si vale la pena seguir una interconsulta en urgencias para ver qué otro tratamiento se puede hacer. Con respecto a los pacientes con cefaleas frecuentes, de verdad sería ideal no darles solo analgésicos cuando se van del alta, sino, aunque sea una recomendación, a ir a un neurólogo. No es necesario en la mayoría de los casos un especialista en cefaleas. Un neurólogo general puede iniciar un preventivo y nosotros los especialistas deberíamos estar más que nada para cuando hay 2 o 3 fallas a tratamientos preventivos. Muy bien, espero que les haya servido. Les dejo mi mail por cualquier duda o consulta y también les dejo mi Instagram Cefaloca para información de los pacientes si les sirve para recomendar.